Por fallas de origen no se grabaron los primeros 3 minutos, así que le ofreceremos aquí un doblaje. En cierta ocasión, Jesús pronunció lo que hoy es conocido como el Sermón del Monte, el cual es considerado por muchos como una de las principales joyas de la Biblia. No es casualidad que el Sermón del Monte esté situado casi al comienzo del Nuevo Testamento. Su posición indica su importancia. En él, el rey resume el carácter y la conducta que se espera de sus súbditos, de sus discípulos. Este sermón no es una presentación del plan de salvación, ni su enseñanza se dirige a personas inconversas. Fue dirigido a los discípulos, y su intención era ser el sistema de principios que debían regir, gobernar a los creyentes de aquel entonces y de hoy. Por lo tanto, es muy importante que lo conozcamos, lo entendamos y lo sigamos. La primera parte del Sermón del Monte está compuesta por las bienaventuranzas, que son los principios más profundos del reino de Dios. Tratan de nuestras actitudes y motivaciones básicas, es decir, son asuntos del corazón. Lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, todo brota del corazón. La Biblia dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Al entrenar a sus discípulos, Jesús no se enfocó solamente en las acciones, porque sabía que detrás de las acciones había patrones de pensamientos y actitudes que las controlan. Las bienaventuranzas se tratan de eso. Son asuntos y principios de Jesús que cambian vidas. Por eso es tan importante conocerlas, estudiarlas y entenderlas. ¿Le gustaría escuchar? ¿Le gustaría saber en qué consiste? ¿A dos les gustaría? ¿Le gustaría conocerla? 927 les gustaría conocerla. ¿Le gustaría conocerla? 43.542. Perfecto. Entonces, por algunos domingos, a partir de hoy, estaremos tratando de conocer y entender estos principios para bendecir nuestras vidas. Acuérdese, todo lo que Dios nos dice, Él lo hace para bendecir nuestras vidas. Él no necesita absolutamente nada de usted. ¿Está listo? ¿Está emocionado de saber? Yo estoy emocionado. Y antes de ver las bienaventuranzas, vamos a ver qué fue lo que sucedió primero. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice la palabra: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Déjenme el versículo ahí tantito, por favor, porque mire, grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Sabe por qué lo seguían? Porque habían visto sus milagros, habían visto las sanidades, y las necesidades de la multitud eran muchas, y la presión de Jesús para ministrarles era enorme. Pero Jesús primero entrenaba a sus discípulos. En este versículo que estamos viendo aquí, dice claramente que vio a las multitudes, se sentó, pero los que se acercaron a él, los que se sentaron en primera fila, fueron los discípulos. Y Jesús les estaba enseñando a ellos, no a las multitudes. ¿Por qué? Bueno, había en ese tiempo, como lo hay ahora,
dos tipos de personas que se acercan a Dios: las multitudes y los discípulos. Las multitudes van a ver qué sacan para suplir sus necesidades. Los discípulos van a ver qué aprenden para ponerlo en práctica. ¿Entiende la diferencia? Las multitudes no mueven un dedo a favor del reino. Los discípulos llevan toda la carga del reino. Lo bueno es que aquí, en este lugar, en este día y en este momento, hay puros discípulos de Jesús. Están dispuestos a sentarse en primera fila y ser guiados por el Espíritu Santo para aprender. Ahora sí, vamos a la primera bienaventuranza. Acompáñenme en su Biblia. Busque Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, déjenmelo tantito porque quiero decirle que lo estamos leyendo en la traducción Reina Valera 60. Otras traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y otras, en lugar de bienaventurados, usan las palabras dichosos o bendecidos. Quise usar esta pues por la tradición, ¿no? De que pues se conocen así como las bienaventuranzas. Pero la palabra griega original es makarios, que significa precisamente todo eso. Makarios significa bienaventurado, bendecido, dichoso, afortunado, bien librado, jarocho. La Biblia ampliada traduce bienaventuranza como contento, ser envidiado, espiritualmente próspero, es decir, con la vida, gozo y satisfacción en el favor de Dios y en la salvación a pesar de las condiciones externas. O sea, bien, pues Jesús dice que todo eso son y tienen los pobres en espíritu. ¿Se le antoja? A mí ya se me antojó. Obviamente la bienaventuranza procede de Dios. O sea, la bendición, el gozo, dichoso, etcétera, procede de Dios. Entonces, fíjate, mi hermano, esto se trata de cómo te ve Dios. ¿Y qué dice Dios de ti? Porque toda bendición depende de eso. Ahora, si me pone otra vez el versículo, quiero que note algo muy especial en este versículo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Quiero que note bien esta cosa, porque este es a lo mejor algo cultural. No dice bienaventurados los pobres. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y eso qué es? Bueno, antes de decirle lo que es ser pobre en espíritu, porque se antoja, ¿no? Todo lo que significa ser pobre en espíritu, le voy a decir lo que no es. O sea, lo opuesto a ser pobre en espíritu. Y Jesús, a través del apóstol Juan, en el Apocalipsis, hace un mensaje a varias iglesias, y una de esas es la iglesia de Laodicea. Y note usted que en estos mensajes no le está hablando a gente que no es creyente, le está hablando a creyentes en Cristo, a gente que decía que era cristiana. Entonces acompáñame a ver lo que dice. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Dios habla a las personas y dice:
conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Vea usted, los cristianos ahí en la Odisea ya tenían todas las cosas materiales necesarias y ellos consideraban que con eso ya estaban bien en sus vidas. Dios les había suplido todas sus necesidades materiales y eso era lo que valoraban por encima de las cosas espirituales y eternas. Ellos no eran pobres en espíritu y Dios los considera tibios. 3 cosas destacan en este pasaje. Dios les dice: eres tibio y ojalá fueras frío, porque si fueras frío tendrías la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y salvarte y cambiar tu vida. Ojalá fueras caliente, porque si fueras caliente estarías entusiasmado participando en la obra. Pero siendo tibio, ni cómo ayudarte. Los tibios dan una mala imagen del cristianismo, porque la gente piensa que no sirve, que no da una satisfacción real, una felicidad real, porque están buscando eso en otras cosas. Los tibios muestran indiferencia hacia las cosas de Dios. Los tibios son incoherentes entre lo que dicen creer y lo que hacen. Lo segundo que noto aquí en este pasaje es que les dice que los vomitará de su boca. ¿Cómo será eso? Hay 3 maneras. Primero, la Biblia dice que la fe genuina requiere obras espirituales. O sea, la fe sin obras está muerta. Si alguien dice que cree en Dios pero no hace obras para Dios, no es cierto. No hay tal. Segundo, Jesús dijo claramente, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si usted sigue leyendo, va a decir Jesús, ahí llegaba uno y me decía: Señor, pues si yo fui todos los domingos y levantaba mis manos y hasta oraba por los enfermos, y el Señor te va a decir: no te conozco. Y la tercera forma es que la persecución por causa de Cristo es una realidad, mi hermano. Y lo será más fuerte cuando se acerque el regreso de Cristo, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Especialmente en la gran tribulación. Y cuando hay persecución, los tibios son los que reniegan de Cristo. ¿De palabra o de hecho? Y entonces solitos cancelan su entrada al cielo. La tercera cosa que noto en este pasaje es que les dice: ¿no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego, desnudo eres tú? El cristiano tibio no se da cuenta que es tibio. Cree que está bien. Cree que no necesita nada, ni material de parte de Dios, ni espiritual. Pero Dios le pone 5 calificativos no muy agradables, por cierto. Aquellos que tienen la mente y el corazón puestos en cosas terrenales son ignorantes de su condición verdadera, de estos adjetivos.
Qué diferente puede ser la opinión que tú tienes de ti y la que Jesús tenga de ti. Pero la que importa es la de Jesús, ¿o no? Entonces, la iglesia de la Odisea no era pobre en espíritu. Sus prioridades estaban en lo material y estaban orgullosos de sus logros en ese campo. A ellos, a esos logros, dedicaban su tiempo, su trabajo, sus recursos, y se olvidaban o dejaban en segundo término su misión y su servicio espiritual. El problema es que cuando alguien tiene sus prioridades en las cosas perecederas, va a perecer con ellas. Lástima, Margarito. El problema, mi hermano, no es tener posesiones materiales. Dios quiere que sus hijos prosperen, les vaya bien, etc. El problema es cuando lo material se vuelve prioridad sobre lo espiritual, porque entonces conduce a la tibieza espiritual y a las consecuencias que estamos hablando. Ahora sí le voy a decir lo que es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer que desesperadamente necesito las cosas de Dios por encima de cualquier otra cosa. Ser pobre en espíritu es ser un apasionado de la obra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Ser pobre en espíritu es intercambiar en mi corazón las cosas perecederas por las eternas. Ser pobre en espíritu es saber que todo lo que tenga material es bueno, pero reconozco que hay una necesidad superior de todo lo que Dios es, tiene y quiere. Ser pobre en espíritu es no depender de mis recursos, sino reconocer que yo necesito los recursos de Dios. Ser pobre en espíritu es saber que sin Dios no soy nada. Puedo ser el presidente, puedo ser el dueño de una empresa, el campeón del fútbol. Sin Dios soy pobre en espíritu, reconozco que sin Dios no soy nada. Puedo ser maestro, puedo ser empresario, empleado, puedo ser lo que sea, pero si soy pobre en espíritu, reconozco que sin Dios no soy nada, que lo necesito por encima de cualquier otra cosa. Estos son los que son bienaventurados, bendecidos, felices. Estos son los que van a entrar al reino de los cielos. ¿Y sabe por qué van a entrar al reino de los cielos? Porque los pobres del espíritu no están viendo las cosas materiales, están viendo lo eterno. Están viendo el reino eterno. Y como están viendo el reino eterno, eso es lo que van a tener. Los otros, los que no son pobres en espíritu, están viendo las cosas perecederas y con esas perecerán. ¿Me entiende? Los pobres en espíritu ven el reino. Dice la palabra que los héroes de la fe vieron el reino a lo lejos. No lo alcanzaron en vida, porque ese se alcanza hasta que regrese Cristo. Pero los pobres en espíritu lo ven a lo lejos, lo valoran y lo van a tener, van a entrar. Ahora, ¿hay remedio para los tibios? Claro que sí. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, que ama a las personas y quiere que ninguno se pierda. Pero
no se pase. Porque hay personas que dicen, bueno, yo me arrepiento mañana, pasado. ¿Sí? ¿Quién te dice que vas a estar vivo? ¿Quién te lo garantiza? Nadie. ¿Qué es lo tibio? Obviamente lo que no es frío ni caliente, ¿no? Hay personas que se bañan con agua fría. ¿A quién le gusta bañarse con agua fría? Sí, no, sí, hay gente que... Por ejemplo, yo tengo un primo, no es cuento, es de veras, neta del planeta. Tengo un primo que se baña todos los días a las 5 de la mañana con agua fría en el patio de su casa. Sea verano, sea primavera, sea invierno, esté 20 grados bajo cero, esté como esté, todos los días a las 5 de la mañana con agua fría. Y pues siempre he creído que hay gente que tiene que buscar remedios para su locura, ¿no? Otros se bañan con el agua hirviendo como para pelar pollo, salen todos colorados, ¿no? Y otros se bañan con el agua tibia y así les gusta. Pero ¿cómo solucionar lo del agua tibia para hacerla caliente? Hay dos opciones. O le abres más a la llave de la caliente o le cierras a la de la fría. En el mismo pasaje de Apocalipsis donde se le habla a la iglesia de la Odisea, si usted lo lee, viene por secciones, 7 mensajes a 7 iglesias. Bueno, en el mensaje de la Odisea todavía no termina así, fíjese, da la solución. Bueno, no termina, da la solución para los tibios. Acompáñenme. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice, si me lo ponen en Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. El tibio es indiferente. Fíjese usted, como vienen al último, las voy a poner primero. Primero son necesarias 2 condiciones, como dice ahí la palabra: sé diligente y arrepiéntete. Ser diligente, pues, es esforzarse y tener interés en salir de la condición de tibio. Y arrepentirse es decidir no volver a ser tibio nunca más. Después de eso vienen las 3 recomendaciones de Dios para salir de la tibieza espiritual. Primero le dice, si va pasando la alabanza, primero le dice, compra oro. Primero, compra oro. Obviamente no se está refiriendo al oro físico, no se está refiriendo a compra centenarios o cosas así. Se está refiriendo al oro purificado por fuego, que habla de pureza. Compra oro. Habla de las cualidades de carácter de Jesús. Nos está hablando del fruto del Espíritu. Nos está hablando de una convivencia con el Espíritu para que haya fruto. Y luego le dice, compra ropas blancas de Dios. La desnudez bíblicamente simboliza el pecado. Fíjese usted, cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. O sea, que habían pecado. Y Dios los cubrió. Usted se sabe la historia. Así también el tibio necesita darse cuenta de su tibieza, o sea, de que está desnudo, está en pecado, y clamar a Dios para que lo cubra con vestiduras de justicia. Estas vestiduras representan el conocer más el vestirnos de Jesús, el conocer más a Jesús para poder ser como Él. Dice la palabra
crecer a la estatura del varón perfecto. Vestirse de su voluntad, vestirse de su propósito para cumplirlo. Y la tercera cosa que les dice, compra ungüento. Otra traducción dice compra colirio para los ojos. Los ojos espirituales del tibio están cerrados. No ve su tibieza, no se da cuenta, dice la palabra, ¿no? Entonces, el colirio para los ojos, para poder ver, es la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo nos abre los ojos para ver nuestra propia condición, pero también para ver lo que Dios quiere que veamos. Y lo que es más importante, nos abre los ojos para ver como Dios ve. O sea, para ver todo desde la perspectiva de Dios y no la humana. Ahora mire usted cómo termina el mensaje de Jesús a los tibios, a los que no son pobres en espíritu, a los que no van a ser bendecidos y no van a entrar al reino de los cielos. Les dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, muy conocido. Dice, mira, tibio, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios está hablando, Jesús está diciendo, oye lo que te estoy diciendo, recibe el mensaje y entonces tendremos comunión. Dice el siguiente versículo, todos los que salgan vencedores, o sea, todos los que no sean tibios ni fríos, se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y termina con esto, siguiente versículo dice, todo el que tenga oídos para oír, oiga lo que hoy el Espíritu te está diciendo. Y entiéndelo para tu bendición. Quiero hacer dos invitaciones esta tarde ya. La primera invitación es que tal vez usted venga por primera vez o esté oyendo un mensaje como este por primera vez. Y quiero decirle que la razón principal por la que Jesús vino a esta tierra es porque todos estamos sentenciados a la muerte eterna, al sufrimiento eterno. Porque nadie puede ser perfecto. Necesitábamos a alguien perfecto que muriera por nosotros y Jesús fue esa persona. Dios mismo dejó su trono, dejó su corona, se hizo hombre, vivió por nosotros, murió por nosotros, perfecto, sustituto por nosotros, para que todo aquel que en él cree sea perdonado, tenga vida eterna. Es gratis. Él pagó el precio. Usted tiene que creer nada más que Él pagó el precio. Y si usted cree, es perdonado y recibe vida eterna. Se salva del castigo eterno. Gratis. Si usted quiere hacerlo esta tarde, cierre sus ojos un momento y dígale, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por pagar en mi lugar. Yo creo en ti. Gracias por darme perdón y darme la vida eterna. Gracias por salvarme del infierno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted viene por primera vez o segunda vez, queremos darle un regalito. Levante su mano y van a pasar las chicas por ahí. Nada más levante su mano, es gratis, no tiene que hacer nada. Solamente levante su mano y se lo van a entregar. Si usted viene por primera o segunda vez, pase por favor ahí y se lo van a entregar.
Quiero hacer otra invitación. Dice la palabra que a veces el tibio no se da cuenta de que es tibio, pero hoy lo hemos explicado. Y dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y yo sé que, pues tal vez la mayoría, en una medida o en otra, hemos entibiado una parte de nuestra vida espiritual. Tal vez el 1%, tal vez el 5, el 10, el 15, el 20, el 50, el 80, el 90, no sé. Pero todos somos candidatos a salir de esa condición. Gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios. Así que si usted quiere hoy reconocer, arrepentirse y salir, que el Espíritu Santo le ayude a salir de esa condición de tibieza, que le repito, puede ser el 1, el 5, el 90, yo no sé. Este es el momento de clamar para que el Espíritu Santo venga a ayudarnos a hacerlo, a comprar oro, a vestirnos con vestiduras blancas y a estar en su presencia en esta tarde, empezar a abrir los ojos para ver lo que Dios ve. Si usted quiere hacerlo, póngase de pie y vamos a orar, vamos a adorar al Señor, vamos a clamar al Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Una vez más dile: levante sus manos y dígaselo. anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Hoy ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has oído, has abierto nuestro oído para oír lo que tú tienes que decir. Señor, que venga de ti. Queremos comprar oro, pureza. Queremos comprar de tu justicia. Queremos ver como tú ves, Señor. Acércanos a tu presencia, Señor. Queremos dejar la tibieza a un lado y estar en el fuego de tu obra, de tu presencia. Queremos ser bienaventurados, Señor, y tener lugar en tu reino eterno. Te damos gracias, porque gracias a ti es posible, Señor. Te damos gracias esta tarde, porque tú abres esa posibilidad para nosotros, Señor, porque nos amas, porque somos tus hijos y te bendecimos por eso. Y Señor, yo bendigo a este pueblo en tu nombre. Bendigo toda su casa, todas sus finanzas, sus cuerpos. Que tú traigas protección, Señor. Que tú traigas un fuego sobre sus vidas y sobre sus casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Dile, llama de fuego, ven y purifícame. Una vez más, llama de fuego, ven y Que Dios los bendiga, estamos despedidos.